Estamos estudiando el libro de Efesios. Vamos a comenzar el capítulo 3. Y si te preguntas por qué se llama Efesios 4, bueno, no relaciones el título de la prédica con el número del capítulo, sino la cantidad de semanas que llevamos hablando a propósito del libro. Esta sería la cuarta semana, la cuarta prédica que vamos a seguir trabajando sobre el libro de Efesios. Si el Señor lo permite, concluiremos el libro número 3. Recuérdate que no son prédicas exhaustivas, sino más bien son prédicas con el propósito de que sean una abreboca, que tú puedas profundizar en el estudio de la palabra. Así que busca en tu Biblia Efesios capítulo 3 y vamos a leer juntos el capítulo. Para aquellos que no tienen Biblia, va a aparecer allí en pantalla, pero si tú tienes tu Biblia, vela leyendo allí en tu Biblia, electrónica o física, pero vela leyendo allí en tu Biblia. Efesios 3, versículo 1 dice de esta forma: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él
sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, venimos ante tu presencia en esta mañana agradecidos de poder estar acá, deseosos de que todo esto termine para que podamos volver a hacer asamblea en sitio, unos al lado del otro, adorándote y bendiciéndote juntos, como algún día lo haremos allá en el mar de cristal. Pero ahora es la parte que nos ha tocado y solo te damos gracias por permitirnos este medio a través del cual todavía podemos permanecer juntos. Y te ruego que en la mañana de hoy tu Espíritu Santo se derrame de una forma tal que tu presencia sea notoria en cada lugar donde hay hermanos conectados a este servicio. Y aquí también en esta sala puedas pasearte libremente, con poder y con autoridad. Abre nuestros oídos espirituales para que podamos estar atentos a la administración de tu palabra. Fluye a través de esas ondas en la red, Señor, para que todo, mi Dios, marche como es debido. Y si de alguna forma o alguna manera la recepción no es buena, Señor, ese hermano, hermana, amigo, amiga esté dispuesto a volverlo a escuchar, mi Dios, porque todo esto finalmente lo estamos dejando grabado, tratando de minimizar y de proveer para todos. Pido, mi Dios, que tu palabra no vuelva a ti vacía, que edifique, que nos afirme y que nos permita seguir adelante hasta que tú vengas. En el nombre de Jesús, amén y amén. El primer versículo de este capítulo de alguna manera, es decir, conocemos la historia a propósito de que en algún momento, ¿no? Se decidió, o vamos a decir, los encargados, los mayordomos del momento, vamos a llamarlo así, el Espíritu les llevó a separar los libros de la Biblia en capítulos. Y posteriormente, los mayordomos de turno de esa otra época también lo hicieron en versículos. Y básicamente el fin inmediato de todo esto era poder recordar y poder estudiar la palabra de una manera más sencilla, más fácil, vamos a decirlo así. Y hago esto como para decir, wow, como tú guiaste finalmente todo, Dios a través del Espíritu Santo, tú fuiste el que decidiste que este fuera el primer versículo de ese tercer capítulo. No es la primera vez que Pablo dice esto en esta carta. Varias veces lo dice en la carta, lo había hablado un poquito en el capítulo 1, por lo cual sabemos que esta es una de las cartas que Pablo escribió en su primer periodo de presidio, ese que está relatado ahí en el libro de Hechos, cuando Pablo apeló al emperador y lo enviaron a Roma, y estuvo preso como unos 2 o 3 años en Roma a raíz de este complot que hicieron los judíos para tratar de aprenderlo y matarlo, cosa que no se pudo. Y en ese tiempo que estuvo preso en Roma, escribió estas cartas: Efesios, Colosenses, Filemón. Son las cartas del presidio. Por ser el primer versículo del capítulo, ¿no? Cuando uno comienza a leer algo, bueno, uno me apresto a leer algo, voy a prestar atención, salta: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. No era Cristo quien lo tenía preso, era el imperio romano quien lo tenía preso. Si te lee la historia que le acabo de mencionar en Hechos,
La autoridad romana de turno en la zona del Oriente Próximo no halló ninguna falta en Pablo. Consiguió que la acusación de los judíos, de las autoridades judías, tenían que ver era con asuntos religiosos y que no era algo que realmente merecía la muerte. Podía haberlo castigado y haberlo dejado ir, pero no lo hizo así, porque quería ver si Pablo le daba algo, ¿no? Como muchas veces pasa con las autoridades aquí, te detienen más allá de la cuenta y cuando tú vienes a ver, le preguntas, bueno, pero ¿por qué me tienes aquí? Bueno, eso lo podemos arreglar de otra manera, ¿no? Pablo decidió que no lo iba a arreglar de otra manera. Y cuando vio que de alguna forma la situación se tornaba difícil para él, usando su condición de ciudadano romano, apeló al César y por ley, pues tenían que atenderle y le enviaron prisionero a Roma para que hablara con el César. Pero aquí, estando él preso, ya para 2 años de presidio, escribe: yo soy prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. No soy prisionero del imperio romano. No soy prisionero por causa de la tramoya que me hicieron los judíos y me quisieron meter en esta trampa. No. Palabras más, palabras menos, él está diciendo: yo estoy preso porque esa es la voluntad de Dios. Y cuando yo pienso esto, bueno, naturalmente en función, digamos, del peso que Dios pone en tu corazón, puedes colocarle el título o inclinar la dirección de lo que quieres hablar en función, pues, de eso que el Espíritu te guía. Pero yo quiero llamarlo satisfecho en Cristo. Y quisiera preguntarte si tú te sientes satisfecho en Cristo. ¿Sabes? El día de ayer yo pensaba y meditaba, cuando vemos la iglesia y conversamos con tantas personas en medio de la iglesia, consigues tanta frustración, consigues tanto desánimo, tanto desaliento. Y cuando tratas de examinar por qué la frustración, por qué el desánimo, por qué el desaliento, muchas veces, por no decir toda, la explicación es la misma. Porque me quiero casar y aún no me he casado. Porque quiero alcanzar esta meta y aún no la he alcanzado. Porque este es el sueño de mi vida y parece que pues ya este sueño no lo voy a poder alcanzar. Wow, porque me tocó vivir acá en este país, no puedo salir de este país, me he quemado las pestañas estudiando y no puedo alcanzar absolutamente nada, no me puedo comprar un carro, no me puedo comprar un apartamento, no puedo hacer nada de lo que se supone que debería poder hacer al haberme dedicado a esto, aquello y lo otro. Y yo no voy a restarle validez a esas razones, pero sí voy a cuestionar qué tan satisfecho estás tú en Cristo. Porque obviamente le estoy hablando a los cristianos. Y voy a entender por cristiano aquel que se ha arrepentido de sus pecados y ha bajado a las aguas de su propia voluntad para experimentar así la conversión, que permanece en fe en Cristo y está perseverando en este camino. Pero sin embargo, a pesar de tener esos elementos, arrepentido, bautizado, creyente, convertido, perseverando, se siente frustrado, vamos a decir, en la vida, por ponerle un término. Y entonces uno se pregunta, pero ¿qué razón tienes para sentirte frustrado si tenemos a Cristo? ¿No? Muchas veces cantamos, ¿no? Y como son las canciones son bonitas, nos sentimos así como emocionados y oh, si te tengo a ti, lo tengo todo. Pero cuando terminas de cantar, lo ves con la misma cara de frustración, con la misma actitud de derrota. Y uno se pregunta, pero te acabo de escuchar cantando, si te tengo a ti, lo tengo todo. Tú eres mi amado, tú eres mi tesoro. Pablo estaba claro en la vida.
¿Sabe? Las circunstancias de Pablo, bueno, obviamente no puedo hacer comparaciones. Si te digo las circunstancias de Pablo no eran como las tuyas, tú dices eso porque tú no estás donde yo estoy para acá. Hablando, digamos, de la iglesia, hablándole hoy con Cristo que conozco, mira, eso de estar preso no es nada bonito, ¿no? Pablo estaba preso, nosotros ninguno de nosotros, hablando presos en el sentido privado de tu libertad, pues en estos términos humanos, Pablo estaba preso, ninguno de nosotros está preso. Tenemos libertad limitadas de otras formas, pero en el sentido de que están metidos, y en el caso de él era como una suerte de prisión domiciliaria, pero no es tan cómoda como la prisión domiciliaria de hoy en día, porque para evitar que se escapara o algo así, no había esos brazaletes electrónicos que hoy te pueden poner ahí en la pierna como para saber dónde tú estabas. El brazalete no era electrónico, el brazalete era como un soldado romano ahí al lado, con una cadenita corta para que no te fueras muy lejos. Esa era la condición de Pablo. Y Pablo no muestra, obvio que este versículo no es suficiente para eso, pero cuando lees las epístolas estas que te he hablado, estas epístolas en prisión, no muestra amargura, no muestra desánimo. Aquí, cuando escribe esta carta, mantiene la línea que sostuvo cuando estaba en Filipos y lo apalearon, y junto con Silas lo encerraron en el calabozo. Pero es que si te tengo a ti, tengo todo, tú eres mi amado, mi tesoro. Y a medianoche Pablo y Silas cantaban alabanzas al Señor. Entonces yo llego a la conclusión de que mucho de lo que sucede en la iglesia es porque eso es solamente un cliché en realidad para algunos. Porque sí, somos cristianos y lo entendemos, pero Cristo no es realmente todo para nosotros. Y si me falta esto, y si me falta aquello, y si esto otro no lo he conseguido, aquello no me lo han dado, o todos este poco de personas, mis amigos, mis hermanos en Cristo han conseguido tal o cual cosa, y yo no lo he podido conseguir, entonces me siento frustrado, me siento desanimado, me siento desalentado. Y no debiera ser así, porque todos, este grupo de personas que he mencionado, tenemos exactamente lo mismo: Cristo habitando en nuestros corazones, y en Cristo estamos completos. Yo te invito a que medites en esto y traigas delante del altar todo aquello que te frustra y lo ofrezcas en sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios, que ese es nuestro culto racional, para que podamos experimentar la plenitud de Cristo, conforme este mismo capítulo nos va a decir al final. Pablo aquí pone en evidencia: me siento satisfecho cualquiera sea mi condición. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Y no lo interpreten mal tampoco, ¿no? Como que, wow. Es decir, nosotros gentiles, Pablo judío, como sabes escribir bien, Pablo, estás aprovechando tu inteligencia para insultarme diplomáticamente, ¿no? Como que me está echando la culpa a mí porque tú estás preso. No es eso. Pablo está diciendo: hay un precio que pagar. Y esto que estoy haciendo, que lo voy a explicar a continuación, tiene un precio que pagar. Para que ustedes gentiles puedan escuchar el Evangelio y puedan ser, volviendo al capítulo 2, catalogados, ubicados, les puede ser concedido, vamos a decir así, la condición de conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Es necesario que yo esté preso, y
voy a pagar ese precio sin permitir ninguna duda en mi corazón. Entonces Pablo está siendo objetivo diciendo: yo entiendo de quién soy preso y por quién estoy preso o por qué estoy preso. Soy preso de Cristo y estoy preso porque es el precio a pagar para poder llevar el evangelio a los gentiles, pero no tengo amargura en mi corazón ni frustración en mi corazón por esto. No conseguimos ninguna parte donde digamos, o donde Pablo diga: ¿quién me mandó a meterme en esto? Hoy podría ser un honorable miembro del Sanedrín. Hoy podría ser otro Gamaliel. No. Después de haber conocido a Cristo, como bien lo va a decir en otra epístola, dice: todo lo demás lo tengo por basura, con el único propósito y fin de poder conocerle a Él con mayor intimidad y profundidad. En Cristo debemos estar satisfechos. Me tocó ser Juan el Bautista. Me tocó la parte del desierto. Me tocó la parte de la piel de camello. Me tocó la parte de las langostas. En Cristo estoy satisfecho. Veré a quien le tocó ser Daniel y está allá desde el punto de vista humano, en las mieles, en la cumbre, porque no está en un desierto, está en un palacio, porque no se viste de piel de camello, sino que se viste de ropa delicada, porque no come miel y langosta, sino come de cualquier manjar de la mesa del rey, pero es tan siervo como yo y está teniendo la parte que Cristo le ha dado. No tendré envidia de Él, ni tendré deseos de ser como Él. Quiero ser como Cristo quiere que yo sea, y en Cristo estoy satisfecho. Este se casó, yo no me casé. Este tiene hijos, yo no tengo hijos. Este es pastor y yo soy simple oveja. En Cristo estoy satisfecho. Aquel tiene casa, yo estoy alquilado. Aquel tiene vehículo, yo ando en bicicleta. En Cristo estoy satisfecho, porque en Cristo lo tengo todo. Las circunstancias que adornen esta vida no tienen nada que ver con la vida en el reino. La parte que me toca, con carro o con bicicleta, con esposa o sin esposa, con hijos o sin hijos, con ministerio o sin ministerio, la parte que me toca, debo cumplirla con todas mis fuerzas, porque es por ella que el Señor me va a dar recompensa. Y si hago lo que tengo que hacer bien, aunque no sea glorioso aquí en la tierra y aunque no satisfaga todos mis sueños aquí en la tierra, tendrá recompensa en el reino que se avecina. Y allí es donde tengo que poner mis ojos. Pablo se adentra en este maravilloso capítulo y en el versículo 3 dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Y esta revelación a la que Pablo se refiere es una revelación apostólica. Cuando Jesús estaba estableciendo la iglesia, escogió 13 hombres y algunos profetas, entre los cuales probablemente estaba Gabo. De los profetas no tenemos, de los profetas del Nuevo Testamento, no tenemos mayor luz que lo que dice un poquitico así el libro de Hechos. De los apóstoles, pues sí, definitivamente podemos quizás considerar en el marco de esos profetas a los autores neotestamentarios que no fueron apóstoles, pero que sus libros fueron reconocidos como parte del canon. El punto es que esta revelación está completa porque los apóstoles están completos. Quiere decir que no puede levantarse hoy nadie con una fulana revelación aduciendo sobre sí una condición apostólica que violente, que transgreda, que añade o que quita a lo que ya está establecido. Y esa es nuestra garantía.
para nosotros que hemos alcanzado los fines de los siglos, que a pesar de que tenemos el Espíritu morando dentro de nosotros, tenemos un gran desconocimiento no solo del Espíritu, sino de cómo relacionarnos con Él y cómo escucharlo. Y entonces en esa torpeza el Espíritu nos dice: pero tienen mi palabra escrita y completa. Esa es tu guía. Esa es tu guía, para que no te desvíes ni izquierda ni a derecha. No hagas caso de alguien que se levante con una revelación posterior a, o con una revelación que le quita a. No existe tal cosa. Pablo tuvo también lo siguiente que debemos considerar. Pablo es un buen ejemplo en este sentido, porque completando el número de los apóstoles, en el libro de Gálatas él va a relatar cómo esto fue aceptado en medio de la iglesia. Y la manera en que fue aceptado en medio de la iglesia es que los que eran apóstoles antes que él, particularmente Pedro y Juan, consintieron y aprobaron su ministerio, su revelación, y le dijeron: tú a los gentiles y nosotros a los de la circuncisión, conforme lo que nos encargó nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué hago énfasis en eso? Para decirte que tal cosa hoy en día no es posible, porque esos 12 ya están con el Señor. Todo aquello que se reciba debe que ser refrendado por los que están antes que tú. No te levantas en medio de la iglesia diciendo: Dios me ha ungido como pastor, los que estén con Jehová acá conmigo, y dividen la iglesia. No, te levantas y vas a los otros ancianos y los otros pastores, porque como el Espíritu es el mismo, ellos también van a haber recibido el testimonio de que has sido constituido como uno de ellos, y te darán la mano en señal de la diestra, en señal de camaradería y de comunión, reconociendo el ministerio que Dios te ha dado, porque Dios es un Dios de orden. Así que los que podían decirle a otro: tú eres apóstol junto con nosotros, con una comisión diferente que te ha dado Cristo, aunque no lo viste y no caminaste con nosotros, ya no están acá en el plano terrenal. Pero ellos refrendaron el ministerio de Pablo y lo reconocieron como uno de los apóstoles, particularmente como el apóstol a los gentiles, a nosotros. Esta revelación, este misterio, Pablo lo describe de esta forma, versículos 5 y 6. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Aleluya. Lo que son, iba a decir viejos, pero vamos a decir antiguos como yo en el Evangelio, recordarán una canción, un corito de Marino: evangélico, me dicen en la calle, me dicen en la escuela, se burlan de mí, pero gloria a Dios, no importa, porque yo sé quién soy en Él, y yo sé a dónde Él me ha llamado y de qué me ha hecho parte. Es bien interesante esta exposición, porque Pablo dice que este misterio en las generaciones anteriores no le había sido dado a conocer a los hijos de los hombres. Y si bien es cierto que cuando dice los hijos de los hombres está hablando en general, ¿no? Judíos y gentiles, pero particularmente se está refiriendo a los judíos. Pedro, en su primera carta, expone y dice que los hombres de Dios, los profetas que hablaron la palabra de Dios, indagaron diligentemente sobre qué periodo histórico y sobre qué persona apuntaban la palabra profética que ellos estaban dando, y dice que no les fue revelado, solamente supieron que no era para ellos, estaban anunciando para algo que venía luego, que venía después. Así que básicamente lo que Pablo le está diciendo, porque
Estos santos apóstoles y profetas a los cuales Pablo se refiere en su principio, en su origen eran judíos. Dice, lo que otros judíos no han recibido, hoy lo estamos recibiendo nosotros. Y estamos recibiendo una palabra que para el judío común es ofensiva. La palabra que estaban recibiendo es: los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. ¡Aleluya! Ya en el capítulo 2 habíamos visto que en nuestra condición de gentil andamos en este mundo sin Dios, sin esperanza, ajeno a la promesa y ajeno a la ciudadanía. Pero el misterio de Dios se vino a revelar de esa forma. Y saben, hay dentro del relato de los evangelios vamos a decir, preámbulo de esta, vamos a decir, expansión de la promesa, ¿no? Si tú vas leyendo la historia desde Génesis hasta Apocalipsis, vas consiguiendo, en Génesis Dios creó todo, hay la caída, hay todo un declive de la humanidad, pero Dios tiene una promesa hecha de que Él va a hacer un rescate. Viene el diluvio, se destruye todo, queda solamente Noé. De las generaciones de Noé, al capítulo 12 de Génesis, va a llegar y va a aparecer Abraham. Y en Abraham el Señor va a levantar una nación que va a escoger para sí. Esa nación va a ser ejemplo al mundo. ¿En qué consiste una nación que tiene a Jehová por Dios? Pero no solamente está Dios pensando en esta nación en ese sentido, sino que de esta nación tiene que nacer uno que pueda redimir a la humanidad en pleno. Y cuando tú lees los evangelios, te asombras cuando consigues el relato de los magos. Porque estos magos eran unos sabios de Oriente. De judíos no tenían nada, pero eran temerosos de Dios. Y en ese temor de Dios, Dios les reveló que el rey de los judíos, que a su vez era el rey de la humanidad, había nacido. Y ellos fueron a adorarle. Cuando finalmente el ministerio de Jesús se completa y es exitoso y la iglesia se establece, el misterio es develado, siendo Pablo el heraldo de honor en esta tarea, y se anuncia entonces con claridad: los gentiles son coherederos. Todas las promesas que Dios ha hecho para su pueblo, los gentiles también pueden tener parte. Porque aunque el pueblo de Dios sea, según Romanos, similar a un olivo natural, y los gentiles seamos olivos silvestres, Dios dice: yo tengo el poder para desgajar una rama del olivo silvestre, insertarla en el natural, y que ese olivo silvestre ahora sea parte del olivo natural, y por ende pueda llevar su fruto, pueda ser coheredero y pueda ser miembro de ese mismo cuerpo. Somos copartícipes de las promesas en Cristo Jesús. ¿Recuerdas que Jesús, cuando tuvo el encuentro con la mujer sirofenicia, le dijo que no le iba a hacer el milagro que le estaba pidiendo? Le digo: no, está bien, yo no he sido enviado a ustedes, Jesús, yo no he sido enviado a ustedes, yo he sido enviado a la casa de Israel. Y luego la insultó. No está bien que yo quite el pan de los hijos y se lo eche a los perrillos. Y de esa manera estaba marcando con claridad lo que era la dispensación del tiempo en ese momento. Tú como gentil no tienes esperanza, tú como gentil no tienes Dios, tú como gentil entras en ese marco de los perros, vamos a llamarlo así en términos espirituales, y la Biblia nos dice con claridad que los perros están fuera. Todos sabemos la historia, sabemos la respuesta de la mujer. No aceptó el insulto, no tomó la ofensa, sino más bien con mucha fe le dijo: aún los perrillos comen de la migaja que cae de la mesa de sus amos. Y eso fue suficiente para que el Señor le hiciera lo que estaba pidiendo y su hija fuera sanada.
Pero aquí en este instante, en este momento, esto es amplio para todos. Buenas noticias. Somos coherederos con Cristo Jesús. Yeshua, HaMashiach, no vino solamente para el pueblo judío, vino también para nosotros. Y se convierte también en nuestro Mesías, en aquel que no estábamos esperando, pero una vez que el misterio ha sido develado, ahora lo aguardamos con toda la fuerza de nuestro corazón. Esto pone en evidencia la mente de Dios. No tiene comparación, ¿no? Es como dice Isaías 55: mis caminos más altos que vuestros caminos, mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Porque en el versículo 10, hablando de esa sabiduría, esa mente de Dios, diré como dicen los muchachos hoy en día, el versículo 10 nos vuela la cabeza todito, porque dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Tú sabes qué nos está diciendo este versículo aquí? La mente de Dios supera aún inclusive la mente de los ángeles en sus diversas formas. Llámense príncipes, llámense potestades, llámense gobernadores, llámense huestes. Y eso es comprensible porque Él los creó. La mente del Creador superará siempre la mente de su creación. Naturalmente, cuando se trata de ángeles, entendemos que hoy en día hemos sido hechos un poquito menor que ellos, están en dignidad más alto que nosotros, y sabemos de su poder y de su autoridad. Por el poder de 2 ángeles fueron destruidas Sodoma y Gomorra. Por la autoridad de un ángel, Zacarías, el papá de Juan el Bautista, quedó mudo hasta que Juan el Bautista nació. Pensar que ellos están, digamos, tan desconcertados como nosotros, se nos hace ¡wow! ¡Qué tremendo! Porque lo que el Señor está diciendo ahora aquí, constituida la iglesia, que no existía antes, comenzó a existir desde que Jesús determinó que existiera, y es, digamos, el lugar seguro y el lugar común donde tanto gentiles como judíos tienen entrada y formamos un único pueblo. Esa iglesia, ahora a través de esa iglesia, Dios da a conocer su multiforme sabiduría. Y uno esperaría conseguir en el versículo a los demás hombres, no, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Es decir, la creación celestial de Dios mira a la iglesia para ver en la iglesia la manifestación de la multiforme sabiduría de Dios, asombrarse y entender. Quizás uno de los elementos más evidentes de la ignorancia espiritual de estos seres comparados con la mente de Dios, me refiero, está en el hecho de la crucifixión de Jesús. A pesar de que el diablo, que el Señor lo reprende, es dechado de toda sabiduría y de toda belleza, fue incapaz de prever que la muerte de Jesús resultaba para él en su condenación definitiva y sin vuelta atrás. Es así como cuando, no sé si te ha pasado, a lo mejor te lo voy a contar, te voy a decir este ejemplo y no te va a hacer ni frío ni calor, porque a lo mejor nunca has jugado ajedrez o no lo conoces, el juego de ajedrez, ¿sabes? Pero el juego de ajedrez es un juego de estrategia, y las mentes brillantes que juegan ajedrez eventualmente en el tablero hacen un movimiento donde tú piensas, lo tengo y ya está perdido, y cuando tú haces el siguiente movimiento ellos solamente mueven una pieza y dicen, que mate, y ni siquiera lo viste venir. Mira, y quizás te digo, vamos a olvidarnos de la regla del tiempo, examina el cuadrilátero todo lo que tú quieras y juega cuando te dé la gana. Y tú te quedas ahí, no sé, contemplando ese tablero cualquier cantidad de tiempo y dices, ya lo tengo. Hiciste el movimiento y el otro no pensó nada de ¡sa! ¡Ah, que maté! Eso fue exactamente lo que pasó en la cruz del Calvario.
Cuando el diablo pensó que en su tablero de ajedrez con Dios ya lo tengo, y Dios relajado, juega, y jugó mal, ¡pum! ¡Jaque mate! Y ahora la iglesia existe para dar a conocer el misterio y la sabiduría de Dios. Todavía hoy en día, en el desarrollo histórico que llevamos, uno que tiene cierta revelación que Dios le ha dado, lee, ve la escritura, ve los eventos y se termina preguntando cómo el diablo, que el Señor lo reprenda, no logra ver esto. Es que solamente uno ve lo que Dios le permite a uno que vea, independientemente de la altura y de la revelación que uno tenga, porque Él es el mayor de los mayores. Y Él determinó, por medio de la iglesia, voy a darle a conocer, no a los hombres, a los principados y potestades en los lugares celestes, mi sabiduría. Se van a asombrar. De repente cobra sentido porque cuando le dice a Moisés, haz un arca y colócale a esa arca, al arca del pacto, una tapa, llámala propiciatorio, y coloca 2 querubines que estén viendo hacia el arca. Como representación, los querubines son una de las jerarquías más altas de los ángeles, de que estas jerarquías están viendo hacia lo que Dios hace en la tierra, en medio de su pueblo, en medio de su iglesia, para de ahí tener revelación y entendimiento. ¡Ay, Señor! Ahora entendí qué es lo que estás haciendo y hacia dónde estás apuntando. Y el Señor le dice, es que siempre estuvo clarito. Sí, Señor, pero tú sabes que yo soy bruto, no podía verlo, hasta que lo evidenciaste a través de la iglesia y de estos hombres que parece que para nada sirven, pero tu gloria está siendo manifestada a través de ellos. Entonces simplemente es sorprendente pues este versículo 10. Después que Pablo hace toda esta declaración a propósito de este misterio, en el versículo 14 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y este versículo, mis amados, también es poderoso. Es poderoso primero porque quizás has leído, ¿no?, por allí, lo has visto en alguna de las redes sociales, cosas que no dejan de ser cierto. El que permanece de rodillas delante de Dios estará de pie delante de los hombres. Porque en Dios está nuestra fortaleza. En Dios está nuestro poder, nuestra autoridad y nuestro reconocimiento. Pero yo no quiero enfocarlo desde esa perspectiva, a menos de que obviamente es cierto. Yo quiero enfocarlo desde la perspectiva del día de hoy. Porque hemos tenido revelación de la intimidad que tenemos con Abba. Por medio del Espíritu se nos permite llamarle Abba, Padre. Así como Jesús le llamó en la cruz, Padre mío, Padre mío. Más allá de que pues la cruz tiene un momento particular, quiero enfatizar el uso de esas palabras. Mira, cielo y Padre mío, es nuestro Padre también. ¿Somos cercanos? ¿Somos íntimos? Claro que lo somos. Por supuesto que lo somos. Desde el momento que se nos dice que el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo quedó rasgado y que tenemos libre acceso a ese lugar santísimo por medio de la sangre de Jesucristo, somos cercanos. Porque ninguno de nosotros en nuestra condición natural podrá ni siquiera mirar a Dios y permanecer vivo. Bueno, voy a inclusive irme todavía más atrás, ni siquiera voy a hablar de mirar a Dios. Usa, del cual no tenemos ningún testimonio que haya sido un hombre malo, no podemos decir que haya sido recto o íntegro, pero era uno de los oficiales de David, temeroso, respetuoso, e iba con esa caravana que David había armado para mover el arca donde la presencia de Dios se colocaba. Extendió su mano porque le pareció, David en su locura no hizo las cosas conforme a la palabra, sino que decidió montar el arca en una carreta, y la carreta estaba tirada por bueyes.
Y comenzó esa carreta a moverse y Usa pensó: el arca se va a caer. Y con el propósito de impedir que el arca se cayera, extendió su mano y tocó el arca para sostenerla. Y dice que la ira de Dios lo fulminó en el acto y murió. Así de santo es nuestro Padre, nuestro Abba. Somos íntimos, claro que somos íntimos, pero Él sigue siendo Dios y nosotros su creación. Pablo nos dice: por esta causa me siento en las rodillas del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y no porque no nos podamos sentar en sus rodillas, si Él nos dice: ven acá, hijo mío, siéntate aquí, porque nos ha sentado a su diestra, ¿no? Pero nuestra reacción natural tiene que ir orientada en esta dirección que usted está viendo aquí. Yo sé quién soy, yo sé que soy tu hijo, yo sé que soy tu heredero, yo sé que tengo la autoridad, pero yo sé también que tú eres Dios y yo soy una criatura. Por lo tanto, cuando yo me acerque a ti, no me voy a acercar como me acerco a mi papá natural. Que mi papá natural, obviamente le debo respeto y le debo consideración, pero mi papá natural termina siendo mi par, en el sentido de que somos carne y sangre, pecado, huesos, igualitos. Naturalmente con una condición superior, porque papá siempre va a ser papá. Pero en la debilidad de ese papá natural, cuando envejece, tú terminas atendiéndole en las cosas que Él te atendió a ti cuando tú eras un bebé. Porque es ley de la vida, porque somos carne, sangre, hueso. Pero eso no sucede con el papá celestial. Al papá celestial nunca tendremos que atenderlo de esa forma. Él siempre nos atenderá a nosotros. Y tenemos que saber reconocerlo. No tenemos que permitir que esta revelación, esta muestra que el Señor nos ha dado de la intimidad, de la cercanía que tenemos con Él, que podemos acercarle y decirle: papito, te amo, papito, y Él lo va a aceptar, significa como que, bueno, somos panes y tranquilos, ¿no? No somos panes y tranquilos. Él sigue siendo Dios. O déjenme ponerlo en estos términos: yo sigo siendo olivo silvestre, y eso no se me olvida. Y esto lo hago con todo el respeto, con todo el amor y con todo el cariño. Me humillo delante de Él y doblo mis rodillas delante de mi papá. En estos tiempos modernos, a usted no se le ocurriría doblar sus rodillas delante de su papá terrenal, porque es como que no entra aquí en la cabeza, como que no tiene lógica. Tú eres mi papá, pero no eres mi Dios, ¿no? Entonces como que me arrodillo, como que un poco... Y se entiende porque somos humanos. Pero delante de este no es humano, Él es Dios. Y delante de Él doblamos rodillas y nos humillamos y le seguimos llamando papá. Porque Él es nuestro Padre. Él no solamente es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Él es el Padre de nuestro hermano mayor, nuestro Señor Jesucristo, y por lo tanto nosotros, siendo hermanos de Él, también Él es nuestro Padre. Así nos lo dijo Jesús: dile a mis hermanos que voy a mi Padre, vuestro Padre. Y así salió María Magdalena a darles el mensaje a los discípulos. Y Pablo sigue disertando en esta carta y habla de humillarse delante del Padre, y les revela a los hermanos de Éfeso su oración, su petición. Porque en este punto, en el versículo 14, él va a comenzar, ¿no? Usted lo ve como comienza Pablo. Yo me lo imagino así. Es difícil verlo a través de lo negro de las letras solamente, ¿no? Pero yo me lo imagino así porque es que lo veo en varias de sus cartas. Él comienza a hablar misterios y grandezas. Y a cierto punto, yo me lo imagino como: es que no me aguanto más, tengo que alabarle, tengo que adorarle, ¿no? Y en el 14 despega y va a terminar en el 2021 con una manifestación de alabanza y adoración que le sale del corazón frente a los misterios que ha explicado, de los cuales él ha recibido y lo que está anunciando. Y dentro de esto le dice a los hermanos de Éfeso, versículos 16 y 17: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones,
a fin de que arraigados y cimentados en amor. Y aquí en estos dos versículos voy a hablar del hombre interior. Para que os dé. Pablo le dice a los hermanos de Éfeso. Pablo les dice a nosotros, los hermanos de hoy con Cristo, para que os dé, para que el Padre de nuestro Señor Jesucristo os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Pablo está más preocupado por el hombre interior que por el hombre exterior, que se va desgastando cada día. No va a decir olvídate del hombre exterior. Hay que cuidarlo porque es el templo del Espíritu y tiene que rendirnos hasta el momento de que nos vayamos con Él. Y debemos procurar que nos rinda así como rindió el de Moisés, ¿no? 120 años y ni siquiera tenía que usar lentecitos. Todavía veía bien. Entendemos que Pablo tiene también su preocupación por el hombre exterior, porque cuando escribe la epístola a Timoteo, le dice a Timoteo: oye, he escuchado de tus frecuentes problemas estomacales, deja de tomar ya esa agua, supongo que esa agua no era muy buena, y mejor toma vino en lugar de esa agua, para que tu hombre exterior pueda mantenerse sano. Y antes de que me preguntes del vino, eso sería otra prédica, como diría Julio, no nos vamos a meter para allá. Solamente quiero evidenciar con ese versículo que hay una genuina preocupación de Pablo, pero no es por el hombre exterior, pero ese no es el centro del Evangelio. El centro del Evangelio es el hombre interior, esa nueva criatura que está dentro de nosotros, que tiene que ir creciendo, que tiene que ir madurando, que tiene que ir tomando el lugar que le corresponde. El hombre exterior, usualmente por estar ligado a esta carne, está corrupto, con vicio, con deseo, con pasiones. Y Pablo dice, eso no es lo que tiene que gobernar tu vida, es el hombre interior, ese creado a la imagen y naturaleza de Dios, conforme nos lo va a describir un poco más adelante en el capítulo 4. Ese es el hombre que tiene, hombre y mujer, obviamente usted me está entendiendo, tiene que tomar lugar dentro de nosotros. Y por eso Pablo les dice, mi oración, mi petición para ustedes por mí, es que el Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, conforme a sus riquezas en gloria, nos fortalezca con poder. Y no se refiere a cualquier poder, se refiere al poder del Espíritu que levantó de los muertos a Cristo Jesús. Fortalezca nuestro hombre interior. Ese hombre que tiene la capacidad de pensar como Dios, como Jesús, la capacidad de sentir, de amar como Jesús, y la capacidad de actuar, de andar en la voluntad de Jesús. Ese hombre interior del cual nos habla Ezequiel 36, donde el corazón de piedra fue sustituido por un corazón de carne, donde se recibió un nuevo espíritu, porque el anterior estaba muerto, incapacitado para tener comunión con Dios. Es ese hombre interior el que Pablo apunta que debe fortalecerse. Voy a terminar con esto, y aquí voy a terminar la prédica porque viene luego el amor, y eso no le vamos a dar un Mateo. Así que los músicos pueden pasar y estar aquí acompañándome en este momento. El hombre interior es el que debe ser fortalecido, es el que tenemos que cultivar, es aquel que debemos hacer crecer a través de las disciplinas espirituales. Pastor, yo siento que no crezco, ¿no? Tengo así como 20 años en el Evangelio y sigo siendo el mismo chamiviejo de siempre. ¿Lee las Escrituras? No. ¿Las estudias? Tampoco. ¿Ayunan? Menos. ¿Oran de vez en cuando? ¿Cómo quieres crecer? ¿Cómo quieres crecer? Si el alimento espiritual, la disciplina espiritual que tienes delante de ti, que voluntariamente debes acceder a ella, no la practicas, no la ejercitas, no vas a poder crecer. Cuando Pablo dice
el ser fortalecidos el ser fortalecido con poder en el hombre interior, está diciendo de alguna forma, quiero que entiendas y comprendas, sí, hay una obra que hace el Espíritu, y de hecho la hizo ya cuando nacimos de nuevo, y que nos sostiene en ese nuevo nacimiento, pero hay algo que te corresponde a ti. Ese ocúpate en tu salvación con temor y temblor nos corresponde a nosotros. ¿Y qué es lo que nos corresponde? Las cosas, mínimo las cosas que te he dicho: leer y estudiar su palabra, tener una vida de oración, no orar cuando voy saliendo o antes de comer, no, y tener tus tiempos de ayuno. Eso mínimo es lo que el Señor quiere. Eso me fortalece de una forma tal que cuando el Señor me demanda algo, yo estoy dispuesto a obedecer. Cuando Dios viene y demanda mi Isaac, yo no lo consulto con mi Sara, porque yo conozco a mi padre y sé lo que me ha pedido y me ha solicitado y sé que es él, y voy y lo hago y lo entrego, porque él es lo más importante. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. El fortalecimiento del hombre interior, mira dónde resulta: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Cuando tenemos claridad en cuanto a esto, no hay nada que nos mueva. Muchas veces te he hablado y entiendo que la gente dice, oye, pero siempre dicen lo mismo. Es un testimonio realmente sorprendente, ¿no? Pero muchas veces a eso que me dicen, siempre dicen lo mismo, cuando le pregunto, ok, siempre digo lo mismo. ¿Leíste Torturado por Cristo? No. ¿Sabes el testimonio del pastor Richard Wurmbrand? No. Entonces parece que el repetirte lo mismo no te hace ningún efecto. Te conformas con lo poquito que te digo, pero no indagas más profundamente para que el testimonio de este hombre de Dios que ya está con el Señor te pueda realmente edificar y hacer crecer. ¿Por qué traer Richard Wurmbrand a colación hoy, ahorita, en este momento? ¿Sabes? Porque cuando el pastor Wurmbrand lo ponen preso porque él no está dispuesto a apoyar el gobierno de Rumania, que se ha volcado ahora a ser comunista en los años que eso sucedió, para invitar a la iglesia a formar parte de una iglesia controlada por el Estado. Y dice, la iglesia es de Cristo y seguirá siendo siempre de Cristo. Y por esta declaración lo meten preso y colocan un oficial del ejército para que sea el encargado de doblegar. Y este hombre no logra entender cómo no, después de torturarlo de diversas formas y de diversas maneras, lo logra doblegar. Y en algún momento Wurmbrand se lo explica, pero obviamente no lo entiende. Le dice que Cristo está en mi corazón. Oh, tú puedes dañar mi hombre exterior, pero no puedes dañar mi hombre interior. Mi hombre interior le pertenece a Cristo. Y hagas lo que hagas y digas lo que digas, no me vas a sacar de esa convicción. Él habita por la fe en mi corazón y yo sé quién soy en él. A ninguno de nosotros, aquí en Venezuela al menos, se nos ha demandado un testimonio como tal. No ha venido ninguna autoridad a torturarnos a fin de que por medio de esa tortura abandonemos la fe. Y sin embargo, muchos de nosotros, no estando bajo este tipo de persecución, hemos lanzado la fe a un lado para perseguir nuestros sueños, para perseguir nuestros deseos, para perseguir nuestros anhelos, con lo cual evidenciamos que no es exactamente nuestro hombre interior el que está siendo fortalecido. Y no hay evidencia de la habitación de Cristo en nuestros corazones.
Porque si Cristo está en nuestros corazones y toma el lugar que le corresponde, ¿cómo seré conmovido? El mismo que clamó en Getsemaní habita dentro de mí. El mismo que le dijo al Padre, no como yo quiero, sino como tú, habita por la fe dentro de mí. Es el que me fortalece, es el que te fortalece. Es el que me afirma, es el que te afirma. Ponte de pie y vamos a tener una oración. Marca ahí en tu Biblia que terminamos en el 3:17. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia en esta mañana aún agradecido por lo que tú nos permites, Señor, beber. Bebemos de ti, Señor, tú eres la fuente de agua para vida eterna. Tú eres aquel que sacias nuestra sed. Una vez que de ti bebemos, no tenemos sed jamás. Y aquí en esta palabra que leemos una y otra vez, vamos siendo nutridos, edificados, vamos creciendo en el conocimiento de tu persona. Vamos haciéndonos cristianos maduros, cristianos comprometidos, cristianos que son ejemplo al mundo del poder de Cristo sobre nuestras vidas. No que no tengamos debilidades, pero esas debilidades las resolvemos en casa, en tu presencia. Pero cuando nos paramos delante de otro, solo queremos testificar: Cristo habita por la fe en nuestros corazones. Yo te ruego que en medio de nosotros, la iglesia cristiana hoy con Cristo, membresía, asistencia regular, personas que nos visitan, reciban hoy esa bendición tuya de ser fortalecidos de nuestro hombre interior, de entender que Cristo habita por la fe en nuestros corazones y vivir en conformidad con ellos, para alcanzar las alturas espirituales que tú has preparado para nosotros, para continuar y no quedarnos postrados en el desierto. Yo clamo por la iglesia que has puesto bajo nuestro cuidado y te ruego por cada uno de ellos y te pido que cada uno de ellos pueda intimar contigo cada día más y más y profundizar más y más en ti, mi Señor. Y hoy les bendigo en el nombre de Jesús. Levanta tus manos hacia el cielo y vamos a adorarle. Aleluya. Gloria, gloria, gloria.
bendecimos tu nombre y te engrandecemos, agradecidos por la manifestación de tu persona sobre nosotros. Y te ruego, mi Señor, que seas propicio y que nos ayudes para continuar y para seguir. Que ministro nos fortalezcas, afirmes y establezcas, Señor, por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús. Padre, yo te ruego que bendigas a la Grey, que bendigas a cada uno de los que se ha conectado, que tu paz que sobrepasa todo entendimiento descienda guardando corazón y mente en Cristo Jesús. Amén y amén. Da un aplauso ahí al Señor donde te encuentras, bendícele. Amado, te damos gracias por haberte conectado. Te invitamos la semana que viene por este mismo canal, a esta misma hora. Recuerda, hay ayuno congregacional y ese próximo domingo también vamos a tener Santa Cena. Así que vamos a celebrar la comunión en el amor del Señor para que estés preparado con lo que tengas pues ahí en tu casa. Quiero decirte que te extrañamos y te amamos. Estamos orando para que pronto nos podamos ver. Quiero decirte también, no dejes de vacunarte. Acude a donde te hayan convocado y colócate lo que hay que colocarte. Eso es parte de la solución que nos va a ayudar a que pronto podamos una vez más reunirnos. Amado, Dios te bendiga grande y poderosamente. Vamos a cantar una alabanza más y con eso cerramos y estamos despedidos. Dios te guarde.